orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser venido el doctor José Luis Gaitán. Mataron al padre de Colombia. Colombia vivió una etapa muy oscura en su historia, denominada la violencia. Hemos investigado el conflicto armado que se vivió durante el medio siglo en Colombia, la aparición de Rojas Pinilla y su actuación en varias masacres en el país. Es una etapa que no quisiéramos repetir, pues afectó a la comunidad en general. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo su cielo. El conflicto armado en Colombia durante el medio siglo empezó a partir de la colonización antioqueña. La colonización antioqueña hizo que este departamento fuera muy próspero, lo que resultó en el del café. El conflicto se inició a partir del nudo de colonizaciones que hubieron en ese entonces, de las últimas guerras civiles y de industria azucarera que tomó tierras campesinas fértiles en Valle del Cauca. Debido al auge del café, el precio del grano aumentó, situación aprovechada por los vendedores de tierras. Hubieron empresas como la de Leocadio Salazar, la sociedad parcelera de Huampa, que litigaba pleitos con algunos de sus hijos, entre los cuales Gustavo Salazar García, importante representante de la política, trabajaba para su patria, y para María Lozano el Fondo, protegido de la Iglesia y del Partido Conservador. Luego de las elecciones de junio de 1949, el Partido Conservador se alertó al ver el peligro de perder las presidenciales con Laureano Gómez frente a Darío Echeandía, y desató una ola de violencia en todo el país. En marzo de 1948, Mariano Ospina nombró al coronel Gustavo Rojas Pinilla, Burropín por sus iniciales, comandante de la Tercera Brigada en Cali. El 9 de abril controló el orden público con 800 soldados, y los liberales habían formado una junta revolucionaria en donde nombraron a gobernador y alcalde en cabildo abierto. Piden contra apresaron a los miembros de la Junta y los llevaron a Pasto para ser juzgados. Guropín también actuó en la matanza de la Casa Liberal en Cali el 22 de octubre de 1949, cuando celebraba su ascenso general y cuando hubieron 15 muertos y 70 heridos a la salida de una reunión electoral. Luego de ello hubieron otras masacres a cargo de grupos al mandato del Cóndor, y entre junio y agosto hubieron incursiones criminales en varias zonas del país. Estas incursiones recorrieron varias zonas del país y dejaron 100 muertos, pero su objetivo era lograr un pueblo liberal próspero, con tierras importantes para Leocadio Salazar. Otro hecho importante en el desarrollo del conflicto de la masacre de Ceilán el 27 de octubre del mismo año. Esta masacre dejó 250 muertos y fue brutal. De esta masacre hubieron testimonios como los de Pedro Antonio Marín, que describen el pánico que allí se sintió. Al parecer este alboroto fue meramente por su ideología. Marín y su grupo formaron parte del comando de Gerardo Loaiza y Leopoldo Garzón. Pero ya no son un levantamiento de carácter de acción contra la policía proveniente de Boyacá, que atacaron fuertemente a pueblos como Chamisa y La Salina. Los conservadores justificaron su ataque diciendo que tenía interés económico y que era una cruzada. Como dijo López Pumarejo, de carácter neofalangista. El liberalismo tenía puestos en la Fuerza Armada en Colombia. Intentó organizar una conspiración que fracasó. El capitán Alfredo Silva tomó Villavicencio con Eliseo Vázquez. Rápidamente su rebelión se extendió por el Meta y los llanos del Casanare. El gobierno taponó todas las entradas al llano por el Cordillera Oriental, lo que desplazó a mucha población, fenómeno que se repitió en Tolima. Por boca del gobernador de Boyacá, José María Verdulo, el gobierno acusaba a las guerrillas de los llanos de crear una republiquita. La guerrilla buscaba centralizar el mando y formar frentes civiles políticos urbanos. A comienzos de 1952 se unificó la guerra, y los 23 comandos que se extendían desde Arauca hasta Lariari formaron un movimiento de 7.000 llaneros, 2.500 de los cuales echaban. Los comandantes llaneros del Alto Los Trumpillos se acordaron a nombrar general de las guerrillas de los llanos a Guadalupe Salcedo.
A través de López Pumarejo, el gobierno de Urdaneta buscó entablar negociaciones de paz. Se pidió una investigación profunda sobre los orígenes de la confrontación armada, petición rechazada por el gobierno. Los militares contactaron a los comandantes y acordaron un trato que al final fue rechazado por la guerrilla. Así que astutamente engañaron a las guerrillas y los rodearon con 500 fusiles .30. Al día siguiente, y para impedir la matanza, Guadalupe salió desarmado con sus 19 comandantes y desfilaron 800 soldados guerrilleros y 3.000 civiles frente a la prensa. El 15 de enero de 1953, los llaneros entregaron las armas. Fueron asesinados la mayoría de comandantes y el 6 de junio de 1957, Guadalupe fue asesinado en Bogotá por la Policía Nacional. El problema de las tierras en Sumapaz empezó a principios del siglo XX, cuando los colonos llegaron a trabajar a la hacienda Sumapaz de la familia Pardo Rocha, que tenía 2.000 hectáreas, 50 agregados, 480 arrendatarios y en total 3.500 personas. El conflicto se inició en 1910 por tierras baldías de las que el hacendado quería apropiarse. Con el derecho a una parcela dentro de la hacienda, el arrendatario debía trabajar o pagar. Además, las acciones judiciales obligaban a los colonos a convertirse en arrendatario, lo cual fue un nudo de conflictos y tensiones. Además, con la aparición de Erasmo Valencia, que defendía el derecho a la tierra, se desató un conflicto entre colonos y hacendados que obligó a Badía Méndez a emitir la Ley 47 del 26, que permitió destinar las grandes zonas de baldíos a campesinos. Buenas tardes, doña Clotilde. Doña Clotilde, me gustaría hacerle un par de preguntas. Me gustaría saber usted cómo vivió durante la época de la violencia conservadora. Durante la época de la violencia se desató entre liberales y conservadores. Luego mandaban los conservadores y el conservatismo perseguía mucho a los liberales, que éramos nosotros. Nos perseguían a todo, hombres, mujeres y niños, para matarlos solamente porque éramos liberales. Luego nos tocaba de las casas tarde la noche pararnos y correr a las montañas para escaparnos, que no nos mataran. Luego ya pasamos un tiempo y nos fuimos para Cúcuta, un poco por camino, otro poco por carro, hasta que llegamos a Cúcuta y pasamos a Venezuela. Durante esa época el conflicto se desató, ¿por qué causas? ¿Por qué? ¿Por qué causas? Por política, conservador y liberal. ¿Quiénes eran los que en ese momento estaban rigiendo en la política de parte del Partido Conservador? Laureano Gómez. Y Mariano Ospina, ¿sí? Sí, y Laureano Ospina. ¿Laureano qué? Ospina Pérez. Listo. Muchísimas gracias, doña Clotilde. Sí. Tenga usted muy buen día. Gracias.